Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, aquí trayéndoles el mensaje del día, hablándoles de la palabra de Dios, la palabra que se hizo carne. La palabra de Dios es capaz de crear, de mantener y de manifestar. Dios es tan poderoso y el poder de Dios es la palabra. Por eso haces bien creer a lo que está escrito, aferrarte a lo que está escrito. Hay solo dos cosas. Hay solo dos cosas, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. La voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. La Biblia completa está dividida entre, te muestra las dos cosas. Te muestra dos pactos. Ya estamos completos. Antes de Cristo, las personas solo tenían un pacto. Tenían un pacto y muchas personas que Dios les revelaba el nuevo pacto podían ver flachazos de lo que era la gloria que iba a venir del nuevo pacto y les hablaba de Cristo. Pero ellos tenían la ley, vivían bajo la ley. Nunca fue la intención de Dios ni la voluntad de Dios que nosotros fuéramos justificados por la ley. Porque en la ley no existe justificación, en la ley existe condenación. Condenación y el final de la ley es muerte. Dice la palabra, Pablo a él se le revela el evangelio de la gracia, del amor de Dios, y él era una persona que conocía bien la ley, y él dice, el poder de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Entonces ese pacto de la ley es un pacto que te va a dar muerte, que te va a dar condenación. Pero el nuevo pacto, el pacto que Jesús inició a través de su cuerpo y a través de derramando su sangre, ese es un pacto que lo hizo una sola vez. Y ese sacrificio por los pecados es válido por la eternidad. Es válido por la eternidad. Un solo sacrificio bastó. Dios sabe el valor del cuerpo y de la sangre de Cristo. Dios sabe entre el cuerpo, la sangre de Cristo y el cuerpo y la sangre de animalitos que se sacrificaban en la ley de Moisés. Que Moisés estaba siguiendo un ejemplo que se le fue dado cuando creó el tabernáculo y las leyes, las ordenanzas. Y una de las ordenanzas principales que Israel ahorita no practica, porque fue destruido ese judaísmo. Ahora tienen un judaísmo nuevo, que es un judaísmo rabínico, no es un judaísmo bíblico. Entonces, una de las cosas muy importantes es la expiación. La expiación es lo más importante en la ley de Moisés, porque sin derramamientos de sangre no hay perdón de pecados. Y este sistema funcionaba de una manera donde se hacía año tras año, año tras año, año tras año. ¿Por qué? Porque no daba una limpia conciencia eterna, sino que era una limpia conciencia temporal. Y no quitaba los pecados para siempre, los cubría nada más. Era un crédito hasta que viniera el verdadero pago. Y el verdadero pago es Jesús. Jesús es el verdadero pago. La palabra se hizo carne. Cuando tú te acercas a Dios y te acercas a través de la palabra, de lo que está escrito, especialmente de lo que está escrito, porque no todos tenemos revelaciones sobrenaturales, donde miremos ángeles, donde se nos aparezca Cristo mismo y nos ordene. No todos tenemos eso, pero sí todos tenemos lo que está escrito. Entonces, si lo estudias y lo meditas, eres bienaventurado, porque es más bienaventurado el que cree que Jesús resucitó que el que espera que mire primero para poder creer, como le pasó a Tomás. Tomás caminó con Jesús y cuando escuchó los reportes de que Jesús había resucitado, dijo, no creeré. Él hizo una decisión propia de no creer a la palabra.
hasta que no viera la palabra. Y la palabra era que Jesús había resucitado, y él no creyó, y se le apareció Jesús y le dijo, bienaventurado, dice, porque has visto, has creído. Entonces uno muchas veces quisiera ver para creer, pero no funciona así. Haces mejor creer en la palabra, en lo que está escrito, y vas a ver, porque el que cree ve. La palabra es poderosa, se manifiesta, es creativa, y de esa palabra queremos hablar ahora en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es la genealogía que Juan opta por reportar, por escribir, porque la intención de Juan era que nosotros creyéramos que Jesús era más que un humano, que Jesús era divino, que su descendencia no solo era humana, sino que también su descendencia era divina, era 100% Dios y era 100% humano. Y Juan se enfocó en esa genealogía, por eso es que es diferente a la de Mateos, a la de Lucas, a la genealogía que ellos dan. Juan se va al mero mero. Por eso Jesús dijo, si les ofende, porque hablaba cosas grandes de él, y si los ofende, ¿qué pasará si vieren al Hijo del Hombre regresar a donde estaba? Entonces la gloria de Dios, de Jesús, es grande. La gloria de la palabra de Dios es grande. Entonces haces bien a decir amén a la palabra, pero no a cualquier palabra, porque esa es la situación. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay dos cosas. Está el antiguo pacto y está el nuevo pacto. No puedes mezclar dos pactos, los dos pactos. Tienes que separarlos, y tienes que tirar uno y abrazar al otro. Por eso es que cuando Jesús se aparece como ser humano, y él da sus palabras, los que estaban agarrados del antiguo pacto no soltaron el antiguo pacto. Ellos no creyeron, rechazaron a Jesús. Entonces lo que les podía dar vida, lo único que les daba vida, lo rechazaron. Entonces se quedaron con el antiguo pacto. Entonces tú y yo no vamos a vivir bajo el antiguo pacto, vamos a explorar el nuevo pacto. Vamos a ver la palabra de Dios hacerse carne. Vamos a disfrutar del poder de la palabra, porque la fe no está en el antiguo pacto, la fe está en el nuevo pacto. En el antiguo pacto es haz, el que haga vivirá. En el nuevo pacto es el que crea. El que crea. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo. Porque Él ya hizo. Entonces la justicia, la limpia conciencia van a venir a través de lo que tú crees. Y van a ser como un río. La justicia de Dios va a salir como un río de ti. Entonces empieza a este nuevo pacto, que es un pacto de justificación. Es el amor de Dios. El centro de ese nuevo pacto, de su sangre, de su cuerpo, es el amor de Dios justificándote, no condenándote. Ese es el antiguo pacto. Ese es el trabajo del antiguo pacto, condenarte, y con el fin de muerte. El nuevo pacto de Cristo no es muerte. El nuevo pacto de Cristo es vida. Esa es la razón de por qué te justifica. Esa es la razón por qué Dios te socorre, te ayuda. ¿Por qué? Porque Dios te justifica. Dios te justifica y te santifica a través de un solo sacrificio. Ese es el poder. Tal vez en tu mente no puedas entender, y tal vez haga más sentido el antiguo pacto, de cómo funcionaba el antiguo pacto, de que la expiación era de año, o era continua. La expiación era de año tras año, y hacían también sacrificios diarios, en las tardes, en las mañanas. ¿Por qué?
Porque no tenían una limpia conciencia. No tenían una limpia conciencia y no eran santificados. La ley no podía santificarlos. La ley demandaba que ellos trajeran. La ley era mientras que estábamos pequeños, pero para los adultos no es la ley. La ley es para los niños en la fe. Ahora ya en Cristo ya venimos a ser adultos, venimos a ser maduros y ahora comemos comida sólida. Estamos siendo ejercitados en la palabra de justicia. En la palabra de justicia. Entonces, Juan habla de la palabra que se hizo carne. Y ahorita vamos a leer el capítulo 1, unos versículos nada más del capítulo 1, donde vamos a ver la batalla entre la luz y las tinieblas, cómo las tinieblas no comprendieron la luz, que no comprendieron a Cristo, el mensaje del amor de Dios, el poder de Dios. Todo es creado por Dios. Uno muchas veces, especialmente en este año, uno mira las situaciones y uno piensa como que si el mal estuviera sin rienda suelta y se abalanza, pero no tiene rienda suelta. Todo es creado por la palabra, para el propósito de Dios. Tiene su propósito. Y entre más te acerques a Cristo, más cerca de Cristo estés, más cerca de su gracia estés, vas a poder deshabilitar a las fuerzas de las tinieblas, a las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque la ley es lo que les da fuerza. La ley es lo que revive el pecado. Pero en la gracia, en la misericordia de Dios, no. La misericordia de Dios es suficiente una y sola vez. Por eso es que en el concepto antiguo uno dice que Jesús murió, su cuerpo es un sacrificio, derramó su sangre. Ahora voy a usar la ley. Voy a tratar de portarme bien, voy a tratar de ver qué es lo que manda la ley, que voy a guardar la ley. Porque entonces se vuelve un sacrificio de Cristo más lo que tú haces. Y eso es abominación, eso es maldición, eso es traerte una maldición. Tienes que solo usar el sacrificio de Cristo y contarlo como suficiente. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy no tienen expiación. Se tuvieron que reinventar el sistema judaico. Ahora nada más estudian las escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús fue el reemplazo de todo eso. El sacrificio, a Dios le plació el sacrificio de Cristo. Y es más, dice que Dios lo resucitó. Si Dios no estuviera de acuerdo con el sacrificio de Cristo, lo cual Dios no tendría ningún problema de decir, hey, no funcionó, no es suficiente, no lo hubiera dejado sentar a la diestra del Padre. Hubiera que Jesús todavía estuviera trabajando, pero Dios le dijo, siéntate a la diestra mía hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Por qué? Porque el trabajo de Jesús es suficiente para Dios. Dios mira el valor del trabajo de Jesús y lo aceptó. Y cuando lo aceptó, resucitó a Jesús. Entonces esa es nuestra garantía de que nuestros pecados han sido quitados y que tenemos una limpia conciencia porque Jesús resucitó. Si no resucitó, todavía seguimos en nuestros pecados, muertos en nuestros pecados y delitos y con una conciencia corrompida, sucia. ¿Por qué? Porque no resucitó, pero si resucitó, no tenemos pecados y tenemos una limpia conciencia. Y no necesitamos la ley para completar, para santificarnos. El cuerpo de Cristo nos santifica. Ahora, aquí es donde entra el sistema de la palabra. La palabra, donde uno piensa que tiene que hacer algo, no. Cree a la palabra, di amén a la palabra, di amén, aunque tú no la entiendas. Una vez que tú estás de acuerdo que es la palabra de Dios y que es lo que tú quieres para tu vida, di amén, cree. No esperes
Porque acuérdate que la palabra es la que manifiesta, es la palabra es la que crea. No trates tú de crear las cosas con tus propias fuerzas. Tu trabajo es nada más aceptar, estar de acuerdo. Cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que iba a tener un hijo, una mujer virgen, que iba a tener un hijo, María se preguntó cómo, porque ella no conocía hombre, pero no sabía cómo, pero sí creía. Y dijo, sea como tu palabra dice. Entonces María dijo, amén, amén. A Zacarías, el padre de Juan, se le apareció el ángel primero, y cuando Zacarías no creyó, no estuvo de acuerdo, no tenía sentido, y el ángel vio su incredulidad y le dijo, y lo enmudeció. ¿Por qué? Porque no dijo amén. No dijo amén. Las personas que fueron a expiar la tierra prometida, ellos trajeron un reporte malo. No era un reporte de acuerdo a la palabra de Dios. No dijeron amén a la palabra. Josué y Caleb sí dijeron amén a la palabra. Ellos creyeron a la palabra. La palabra se hizo carne. Al final, la palabra siempre va a resultar. Lo importante es que estés del lado correcto. No te pongas del lado del Antiguo Testamento. Ese pacto ya terminó. Ahora estás en el nuevo pacto, santificado, limpio de conciencia por un solo sacrificio. Tu cuerpo y tu conciencia ahora tienen vida porque hay justificación. El río de la justicia de Dios está fluyendo. Tú has sido sumergido, has sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Tú has muerto a la ley, has muerto al pecado. Ahora declárate. Y esa es la palabra donde tú dices amén. Donde tú dices amén, no te empieces a preguntar. Pero no, porque Jesús ya perdonó tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Para toda la eternidad. No va a haber otro sacrificio de Cristo. Ya uno solo. Es uno solo. No es como los de los animalitos de cada año o cada día, a las mañanas y en las noches. No, un solo sacrificio te hizo limpio. Cuenta para Dios. Si cuenta para Dios, debe de contar para ti. Di amén, di amén. Vamos a leer la batalla. Dice, versículo 2, esta era en el principio con Dios, la palabra que se hizo carne. Todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz era en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, el último profeta del Antiguo Testamento. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, que creyeran en Jesús. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo no le fue, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todo el que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que dicen amén a su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que venía después de mí, es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y verdad no están en la ley de Moisés, están en Cristo, están en Jesús. Dice la gracia, que es la gracia, el amor y el poder de Dios.
La gracia dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, el que le ha dado a conocer. El que mira a Jesús, mira al Padre, mira a Dios. El que mira a Jesús, mira al Padre, mira a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Ahora di amén a la palabra, di amén. Di amén. Tal vez tú no puedas comprender y estés tratando de pensar, ¿será que esto es físico? ¿Será que esto es espiritual? No, di amén a la palabra, porque la palabra es capaz de crear, de manifestar, de mantener. La palabra es poderosa. La palabra se hizo carne. Está llena de amor, llena de poder. Esa palabra vale la pena decir amén, creer en esa palabra. Así como creyó Abraham, como creyeron los hombres de la fe, que vivieron en un pacto de ley, pero creyeron. Y el que creyó, recibió. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que Él existe. La fe es importante y la fe está en el Nuevo Testamento. La fe es creer que Jesús ha hecho. Creer que es el valor del sacrificio de Jesús por los pecados es suficiente. No necesitas añadirle ley. Es suficiente. Te santifica el cuerpo, te santifica el cuerpo. Por el cuerpo de Jesús eres santificado. Eres muerto a la ley, muerto al pecado. Y por su sangre que se derramó, te compró de toda maldición de la ley. Te dio vida. Vale la pena decirle amén a la palabra. Amén, di amén. Cree a la palabra. Ese es el mensaje de ahora. Sentía en mi corazón un ardiente deseo de compartirte este mensaje. Que digas amén a la palabra. Cree, porque la palabra se manifiesta. La palabra es creativa. No importa que no la entiendas a cabalidad, tú cree en el nombre de Jesús. Eso es todo. Si estás en Facebook, hazle like a la página, a las publicaciones, compártelas en grupos, con tus amigos, amigas. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, hazle like a los videos. Eso es todo por el día de hoy. Que Dios te bendiga. Pasa un buen día.